En el día de hoy, bueno, pues ya estuvimos viendo en la primera webinar, bueno, pues los cambios del nuevo Esquema Nacional de Seguridad. En la segundo webinar hemos visto los cambios de la ISO 27001 en la versión del 2022. El próximo 13 de abril, si no me equivoco, tendremos un webinar sobre TISAX y su integración con ISO 27001. Y hoy, bueno, pues vamos a centrarnos en la integración del Real Decreto 311-2022 del nuevo Esquema Nacional de Seguridad con la nueva ISO 27001 del 2022. Simplemente, bueno, pues quiero decir o comentar que, bueno, en relación a las normativas en ciberseguridad, que tan importantes son hoy día, porque, bueno, pues los servicios que nosotros prestamos a nuestros clientes, pues tienen que garantizar una confianza en cuanto a la disponibilidad, la integridad, la trazabilidad, ¿no? Pues una buena gestión de esa información, y hoy día son esenciales, ¿vale? Bueno, pues con este constante transformación tecnológica en la cual nos estamos encontrando, bueno, pues tenemos a nuestro servicio normativa, legislación, como es el caso del Esquema Nacional de Seguridad, que es un Real Decreto, normativas obligatorias para cierto perfil de empresas y para la administración pública, y la ISO 27001, que hoy día, bueno, pues es una normativa, como sabéis, es voluntaria, pero bueno, pues casi es una imposición para trabajar en ciertos sectores con cierto perfil de clientes, y bueno, pues para eso, ¿no? Como una buenísima herramienta, como se lleva demostrando desde el año 2005, el éxito de ISO 27001 es indiscutible, y a nivel internacional como una herramienta de gestión y de mejora continua en el ámbito de la seguridad de la información. Entonces, bueno, pues simplemente en esta masterclass, no me quiero enrollar mucho más, vamos a dar un poco esos tips de cómo integrar, y como digo, por suerte, pues todas estas normativas están bastante alineadas, siguen un marco común bajo la mejora continua, siguen un marco común y una gestión basándose pues en un análisis de riesgo, y bueno, pues hay muchos elementos que se pueden compartir, integrar, y al final, bueno, pues no tiene sentido que en una empresa haya un comité para el esquema, un comité para la ISO 27001, sino que, bueno, pues haya una gestión conjunta en la organización. Y bueno, pues por eso vamos a dar esos tips. La idea, ayer tuve la suerte de compartir pues una charla bueno, a las que asistí, donde estaban presentes pues el Centro Criptológico Nacional, donde estaban presentes entidades normalizadoras y certificadoras como ENOR, donde, bueno, pues ese es el objetivo, ese es el sentir común de ellas, ¿no? De integrar pues estas normas, y que la empresa pues trabaje realmente para prestar la confianza a los usuarios y no trabajar para el auditor. Así que, bueno, pues ese es el objetivo del webinar de hoy. Y nada, bueno, no os cuento mucho más sobre nosotros. Vamos a tener esta sesión, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final mañana pues la tendréis también grabada, y la podréis ver, ¿vale? Así que nada, os dejo con mi compañera Ivoe. Todas las dudas las resolveremos al final, los micrófonos están silenciados, y bueno, pues hablaremos al final del webinar, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Estas dos certificaciones pues se han hecho ese binomio para llegar a crear dentro de las organizaciones una mejor gestión de la ciberseguridad. Ambas certificaciones ponen el foco en la mejora continua de esos controles de riesgos y amenazas. Una de las preguntas que nos solemos hacer es si el esquema nacional y la ISO 27 pues son equivalentes, a la cual pues tiene una respuesta muy coherente, que es que sí, ¿no? Que sí suelen ser equivalentes, ya que sus controles sobre la seguridad recogidos en esa ISO 27 son comunes en muchas de sus medidas y de seguridad y de exigencias a nivel técnico, con algunas equivalencias como que el esquema nacional es una norma jurídica enfocada a la protección, mientras que la ISO 27 es un sistema de gestión, como lo marca la norma,
que dentro de la empresa pues tienen una buena parte del camino recorrido, ¿no? Teniendo un sistema de gestión enfocado hacia el sistema de información, pues el cumplimiento de esa normativa, como es el esquema, pues se hace un poco más llevadero, ¿no? La ISO 27 puede ser importante para apoyar un apoyo dentro de todas las organizaciones, tanto privadas como públicas, en todo ese proceso de la mejora continua, ¿no? De tener un proceso establecido. Algo relevante en la integración del esquema y la ISO 27, pues son los aspectos, ¿no? que persigue dentro de ese entorno de ciberseguridad, tanto la 27 como el esquema, teniendo como un primer aspecto el análisis de la gestión y la mitigación de los ciberriesgos en las tecnologías de la información y la comunicación de todas las organizaciones. Como segundo aspecto, tenemos que los principales controles y medidas para la protección adecuada de la información, los servicios y los sistemas de esas mismas organizaciones, y un plan de acción, ¿no? El tercer aspecto es el ciclo de mejora continua, el PDCA, que es Plan, Do, Shed, Act, que nos ayuda a implantar lo que vienen siendo las normativas. Tanto la 27 como el esquema, pues digamos que se pueden gestionar por el mismo ciclo de mejora continua. Dentro de la integración encontramos varios aspectos. Uno de ellos es la aplicación. Aunque su aplicación, como lo pueden ver, el esquema nacional va más enfocado hacia la administración pública y la ISO 27 hacia las empresas privadas, no difiere de que en algún momento se complemente. Nos hemos encontrado muchas casuísticas donde las licitaciones exigen una 27001 en la administración pública. Entonces, ellas de cierta manera se relacionan o se llegan a exigir en un cierto nivel. Dentro de la integración, uno de los, digamos, de la parte más relevante que podemos enfocar es el nivel de cumplimiento hacia sus controles y procedimientos. Sus dimensiones o sus principales requisitos van enfocados hacia la búsqueda de esos principios como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, la trazabilidad y la autenticidad, los 5 englobados en el punto de la categorización de un esquema nacional, pero 3 de ellos ya evaluados en una ISO 27, como es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La encontramos reflejada en nuestros análisis de riesgo, desde el punto de vista de la 27 y luego desde el punto de esquema también. Entonces, cuando integramos muchos de los activos que ya tenemos que evaluar, pues se encuentran analizados por lo menos en estas 3 dimensiones principales. Otro caso bastante llamativo de la integración es la estructura de ambas normas. Ambas normas pues, se rigen por controles, en este caso la 27 por 93 controles y el esquema por 73 medidas, enfocados en el ámbito tecnológico, organizativo y de protección. La distribución del esquema va más enfocado a 34 controles tecnológicos, 37 organizativos, 8 de personas y 14 controles físicos. Y luego el esquema, como lo marcan sus anexos en el caso del esquema, el anexo 2, tienen marcado, se distribuyen 3 marcos, que son 33 en el marco operacional, 4 en el organizativo y 36 medidas en el de protección. ¿Cómo podemos llegar a ver en esa integración la ISO 27, digamos, cómo llego a cumplir, ¿no?, con esa 27 dentro de mi esquema? El esquema nacional, en una de sus guías, que es la 825, nos intenta enfocar o ayudar a ubicar ese cubrimiento, ¿no? ¿Cómo sé yo si mi ISO 27 tiene el nivel necesario para poder cubrir un esquema nacional? Pues en esta guía se nos explica de una forma bastante apropiada cómo puedo llegar a cubrir o cómo puede llegar a cubrir esa normativa, ¿no? Tengo unos niveles de cubrimiento del 0 al 3, donde yo evalúo si el nivel de cubrimiento de mi normativa llega a los niveles necesarios para tener que hacer muy pocos pasos para un esquema. En el caso de un nivel 0,
El nivel de cubrimiento siempre conviene validar que esté completo a la verificación específica del esquema, por lo menos que la arquitectura de seguridad, que estaría en otro documento de la 27, pues tenga las partes adecuadas, que hable de lo que necesita evaluar la normativa del esquema. En un nivel 1, probablemente el cubrimiento haya que verificar de que los aspectos estén contemplados en el esquema y de que las categorías hacia el mismo pues estén evaluadas, ¿no? Como ese análisis de riesgo, llevarlo a las 5 dimensiones, ¿no? En este año, pues no evaluar 3, como lo venía haciendo en la ISO 27, sino que ampliarlo para que llegue a evaluar las 5 dimensiones que se evalúan en el esquema. Y tocar algunos procedimientos para llegar a que esa categorización pues cubra las 5 dimensiones y algunos detalles adicionales. Luego tengo 2 niveles más donde tendré que trabajar un poco más, tendré que ver si ese alcance está bien enfocado, si no tengo que delimitarlo por tema de lo que quiero llegar a certificar. Entonces trabajaríamos más a nivel de políticas, de normativas, de llegar a cumplir, ¿no?, con esa exigencia que tiene el esquema nacional y podré llegar a cubrir en ese caso todo lo necesario. Y ya luego tenemos ese nivel 3, que sí es verdad que no tiene un cubrimiento como tal, sino que tenemos una base que no deja de ser útil, pero que tenemos que trabajarla y reforzarla a mayor nivel de lo que puede ser un nivel 1 o un nivel 2. Luego encontramos el tema de la certificación. Es cierto que las dos normas pues, están enfocadas hacia los sistemas de información. En el caso de la ISO 27 se certifica el sistema de gestión de seguridad de la información. Siempre enfocado o lo que encontraremos en nuestro certificado es el sistema de gestión de la seguridad de la información que soporta nuestros servicios, ¿no? En el caso del esquema, se certificará el sistema de información, pero más enfocado, basado en un conjunto de instalaciones, personas, equipos, programas que soportan los servicios y la información que trata, ¿no? Como pueden ver, igualmente en nuestro certificado aparece el sistema de información que soporta los servicios. Uno de una forma más detallada o más delimitada y el otro de una forma más general. Digamos que esas son una de las diferencias más notables, ¿no? Uno va enfocado hacia su sistema de gestión y el otro, bueno, intenta desmenuzarlo un poco más e irnos a los puntos más específicos, ¿no? Sus instalaciones, sus personas, pero que no dejan de componer ese sistema de gestión, ¿no? Digamos que por eso lo delimita o digamos, lo desmenuza de una forma más detallada para que se pueda estudiar más a fondo. En este cuadro resumen podemos ver luego las similitudes o diferencias que encontramos entre la ISO 27 y el esquema nacional. Como primera diferencia podemos ver que la ISO 27 es una norma voluntaria, es internacional y certificable para cualquier sistema de gestión de la seguridad de la información. Lo que no impide es que puede ser obligatoria por requisito del cliente o del mercado en el que nos manejemos. En cambio, el esquema nacional pues, dispone de un carácter legal de obligatorio cumplimiento para los sistemas de información del sector público y para las empresas privadas que trabajen para este sector. Luego encontramos que está gestionada la ISO 27 por la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, y el esquema nacional se gestiona por el CCNSER, que es el Centro Criptológico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa. La ISO 27 siempre se recomienda las certificaciones con certificadoras acreditadas y en el caso del esquema, las entidades de certificación tienen que estar acreditadas por el CCN. La ISO 27, su certificado se expide por 3 años. A los 12 y 24 meses hay que hacer una auditoría externa de seguimiento y es obligada una auditoría interna anual para verificar ese cumplimiento. En el esquema nacional, el certificado se expide por 2 años, no hay auditorías intermedias, son siempre auditorías iniciales y es obligada una auditoría
interna anual, sobre todo en los niveles altos. Cuando vamos a una categoría alta, es obligada una auditoría interna anual. Se están también implantando en los niveles medios. En la ISO 27 no existen categorías o niveles dentro de la norma. A diferencia del esquema, que hay 3 categorías. Nos podemos certificar para una básica, media o alta, incrementando su nivel de exigencia a medida que vamos pasando de categoría. La ISO 27 responde al modelo de ciclo PDCA para la mejora continua, que es el que les explicaba, que suele ser el proceso por el cual usamos para la implantación, y podemos estar, y se puede estar en proceso de cumplir ciertos controles siempre que se justifiquen. La modulación de las medidas están bajo el criterio del auditor. Las justificamos y según el nivel de exigencia, pues lo aplicamos. En cambio, en el esquema hay marcada una serie de requisitos organizativos, documentales y técnicos a cumplir. Es obligatorio cumplirlos todos al 100%. Y en función de la categoría del sistema, pues se exige un nivel u otro, ¿no? Como les explicaba anteriormente. La ISO 27 no certifica productos. Su alcance es el del sistema de gestión de la seguridad de la información que da soporte a un servicio específico, ¿no? En cambio, el esquema podemos enfocar ese alcance bien sea a producto concreto o a servicios generales que presten la organización, incluso a ambos. Vale, entre las preguntas más frecuentes que podemos encontrarnos en el mercado está la primera de ellas es ¿cuál es la certificación que necesito? ¿No? Es una pregunta que se suele hacer mucho el cliente. La respuesta es en función de qué la necesita. Bueno, ¿para qué la necesita usted? ¿Para qué público necesita usted o para qué mercado necesita usted esta certificación? Y en base a eso, pues lo orientamos a tener una u otra, o en ambos le recomendamos esa integración, ya que va a ser a usted un esfuerzo por certificarse en un esquema, intégrelo con la 27 y ya tiene las dos para que se desenvuelva en cualquiera de las opciones que necesite. Luego, otra pregunta es, ¿cómo se adecua mi empresa para obtener la misma? La adecuación va en función también de esa necesidad, ¿no? La adecuamos o bien sea para un sistema de gestión o bien sea para un alcance de un producto o de un servicio. En función de esto, pues le conviene más una normativa u otra. Luego, ¿me sirve o no la norma ISO 27? Esto es importante resaltar lo que les explicaba anteriormente, el cubrimiento. Aunque fuese un cubrimiento total de nivel 0 o de nivel 3, siempre servirá la normativa ISO de base. Siempre podemos aprovechar, adaptar una política en función de la que ya tenemos, crear un análisis de riesgo evaluando 2 dimensiones más de las que ya evaluaba anteriormente. Como siempre intentamos mejorar, ¿no? La ISO 27 persigue esa mejora continua, pues subir ese nivel de exigencia, aplicarnos nuevos objetivos para poder hacer que esa ISO pues siempre esté renovada y siempre sea de utilidad. Luego tenemos como cuarta pregunta si está certificada en ISO 27, ¿me sirve como conformidad del esquema? Sí, lo que tenemos que, digamos, investigar o lo que tenemos que llegar a intuir es en qué cubrimiento nos llega a servir esa conformidad. Si tenemos un cubrimiento 0, pues ya no, lo que tenemos que hacer es menor a si tenemos un cubrimiento de nivel 3, donde tenemos que trabajar más las políticas, los procedimientos, los registros y cualquier otro requerimiento que se nos exija para el esquema. Y como quinta pregunta tenemos, si tenemos el NS, ¿puedo certificarme en la ISO 27? Sí. La respuesta es sí. Teniendo un esquema podemos llevarlo a la ISO 27. Se entenderá que, bueno, teniendo la ISO un nivel mayor de exigencia, pues tendré que trabajar, no tendré que hacer nada. En principio el trabajo es mucho menor, pero sí es verdad que si optamos por un nivel medio, nuestra categoría de nivel del esquema nacional es un nivel medio y me quiero certificar en una 27,
pues tendremos que también tomar algunos controles de esa 27, como es el plan de continuidad. Por ejemplo, para el esquema nacional no se me exige un plan de continuidad en una categoría media. Se tendré que elaborar o trabajar más en ese control de la 27 para tener un plan de continuidad en condiciones y que me ayude en ese análisis de impacto, ¿no? Que se exige también para el esquema. Y como sexta pregunta, tenemos que si se pueden obtener ambas certificaciones y cómo. La respuesta es que sí puedo obtener ambas certificaciones, integrándolas, es el cómo, ¿no? Integrando esas políticas. No voy a tener dos políticas de seguridad de la información, tendré una integrada con un marco normativo válido para ambas normas. Tenemos los principios, ¿no? Como es los principios de ambas normativas son los mismos, teniendo en cuenta que el esquema pues, se va a 5 principios y la ISO abarca 3, pero bueno, haríamos una política en condiciones para que se cubra ambas normativas, los procedimientos estarían enfocados en esa integración para ambas normas, tanto de operaciones como técnicos como organizativos, y así conseguiríamos ese binomio perfecto, como les comentaba al inicio de la sesión, de que es óptimo, ¿no? La integración de ambas normas. Y nada, de momento darles las gracias por la atención y nada, que nos tienen a la mano en cualquier pregunta, sugerencia que surja en nuestras redes sociales y en nuestros contactos. Perfecto. Pasaríamos ahora a la ronda de preguntas. Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ivoe, por la presentación. Creo que ha sido pues bastante clara, precisa y bueno, pues concreta hacia lo que bueno, pues el tema un poco que nos ocupaba. Vamos a abrir un poco las preguntas, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos alguna pregunta ya que podemos ir contestando, ¿vale? Creo que, bueno, pues si os animáis a hacer alguna preguntilla, pues creo que pues damos vida, ¿no? a lo que cada uno necesita y vamos a aprovechar también pues este espacio con Ivoe. Bueno, nos preguntan que si, bueno, el Esquema Nacional de Seguridad y la ISO 27001 son compatibles con el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos. Ivoe. Sí, bueno, la respuesta es sí, sí. Todas las normativas, sobre todo el esquema nacional, están muy vinculados en la ISO 27. De hecho, tiene controles específicos para tratar el tema de RGPD. Así que sí, en todas las normativas de seguridad de la información la veremos involucrada. Vale. Nosotros siempre desde Grupo Ingerte, que es algo que solemos preguntar y bueno, que preguntamos siempre a las empresas con las que vamos a empezar los proyectos, ¿vale? Es muy importante que la RGPD pues, se cumpla, toda la legislación en materia de protección de datos. Hacemos una revisión siempre porque, bueno, pues al final hay empresas que creen que cumplen. Hay por ahí un webinar que hicimos, creo que fue por noviembre, donde vimos eso, ¿no? O sea, pensamos que cumplimos, pero al final, pues muchas veces las empresas no cumplen con todos los requisitos y es necesario hacer esa evaluación para poder superar con éxito las auditorías. Así que, bueno, pues muchas veces es necesario complementar con este cumplimiento. Bueno, pues Patricia pregunta, a ver, un poco larga, dice, buenos días, la empresa en la que trabaja, ¿no?, está implantando la ISO 27001, pero no se encuentra certificada en el Esquema Nacional de Seguridad, ni se tiene pensado hacerlo, ¿vale? Pero le surge alguna duda. Al trabajar con la administración pública, ¿estaríamos obligados a certificarnos en el Esquema Nacional de Seguridad? ¿Dónde puedo encontrar los requisitos obligatorios que indiquen que debo cumplimentar con la ANS? Vale, te respondo. En este caso, las empresas privadas que quieran trabajar o que trabajen para la administración pública están obligadas a certificarse para brindar sus servicios. Lo puedes ver en el mismo BOE, que lo indica en la misma normativa, y luego en el pliego
con el que vayas a licitar o en los concursos que vayas a participar de la administración pública, dentro de los requisitos y las bases seguramente aparezca, ¿no?, la exigencia del esquema nacional, ¿no? Cuenta usted con esquema nacional y le dirán hasta la categoría que debe tener para poder participar en ese concurso. No sé si quieras añadir algo más, Marta, Sí, bueno, referente. yo aquí en este sentido quiero decir que, bueno, pues con el nuevo Real Decreto se ha intensificado bastante la necesidad de estar certificado en el Esquema Nacional de Seguridad en el caso de trabajar con la Administración Pública y prestar servicios en el ámbito de las tecnologías de la información, la gestión de datos. Y bueno, pues se está ampliando bastante mucho el campo y la necesidad de esta certificación. De hecho, bueno, pues nosotros trabajamos con empresas muy del ámbito de TI, pues empresas que, por ejemplo, pues hacen pues la gestión de las carpetas del ciudadano, ¿no?, para ayuntamientos, desarrollo de páginas web, por ejemplo, para la administración pública, pero que también estamos certificando a empresas que hacen servicios de catering, ¿vale? O sea que bueno, pues está bastante variada la demanda. Y sí es verdad que en el nuevo Real Decreto se especifica muy claramente que incluso si estás ya trabajando, estás dentro y necesitas cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y no lo cumples, hay un plazo de 24 meses. Ese plazo cumple en mayo del 2024 y por eso, bueno, pues ahora mismo hay unas casi 800 empresas privadas ya certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad. Y bueno, pues creo que, como dice también IVOE, en los pliegos cada vez más pues se está requiriendo y se está demandando. Entonces, bueno, pues al final es una necesidad y bueno, pues creo que deberéis de evaluarlo internamente en la organización y aprovechar pues ese trabajo que se está haciendo junto con ISO 27001 para poder integrarlo, ¿vale? Podéis encontrar pues los requisitos del esquema en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale?, en el Real Decreto 311/2022 y bueno, pues cualquier duda que tengáis al respecto también pues nos lo podéis consultar a nosotros. Es muy fácil que podéis entrar en la página web del Centro Cristológico Nacional. Está un poco complicado encontrarlo ahora porque lo han cambiado, pero si entráis en la página web y picáis sobre la parte del Esquema Nacional de Seguridad, pues ahí lo que tenéis que hacer es buscar por alcance o por empresas competencia vuestra o empresas que os encontráis en licitaciones, pues si esas empresas ya están certificadas o no. Yo creo que también pues forma parte de la estrategia comercial de vuestra empresa, ¿vale? Bueno. Aquí en Manuel Leoni se pregunta que ellos trabajan con la administración pública pero no guardan ni gestionan datos personales de los ciudadanos. Igual, ¿necesita estar certificado en el Esquema Nacional de Seguridad? Bueno, pues, y voy. Yo, dando respuesta a ello y sumando a la respuesta anterior, diría que sí, por el servicio que preste, sencillamente porque lo que garantizamos con esto es que nuestro servicio, aunque no tengan datos registrados, tendremos otros factores que cubrir, como la seguridad o cualquier otra de las dimensiones, ¿no? La disponibilidad del servicio, la confidencialidad de los datos. Aunque no tenga datos específicos, tendré datos de usuario, ¿no?, de otro tipo. Pero sí es recomendable y muy necesario el día de hoy certificar nuestra empresa en esquema nacional. Perfecto. Bueno, pues no sé si tenéis alguna consulta más. Y si no, bueno, pues yo creo que estamos más o menos listos en el día de hoy. Nuestra idea, pues eso, es aportar información concisa, clara, que os pueda servir. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis y que necesitáis ampliar, bueno, pues podéis contactar con nosotros. Así que nada, os invitamos al próximo webinar que tendrá lugar el 13 de abril para hablar sobre TISAX, ¿vale? Aquí muy focalizado al sector de automoción. Y bueno, pues podéis consultar también las redes sociales, especialmente en el canal de YouTube. En el día de mañana, pues tendremos disponible esta presentación. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos en la próxima. Que tengáis un buen día. Gracias.
Gracias, Ivonne. Gracias. A ustedes, hasta luego.